presencial, poco a poco, aunque hoy de bonanza, pero ya no se nota tanto el frío en la iglesia y vamos a pedir al Señor que siga bendiciendo para que podamos disfrutar el culto sin pasar el frío que hemos pasado este último mes. También podemos dar gracias que poco a poco, gracias a que la situación sanitaria está mejorando, personas que quizás son de otros municipios de la comarca pues han podido venir y también damos gracias al Señor por eso. Y obviamente, creo que todos estamos contentos. No sé si alguien ha notado que hay algo diferente en la iglesia, en la parte de afuera de la iglesia, pues de verdad podemos dar gracias al Señor porque la fachada la mayor parte de la fachada, pues gracias al Señor se ha podido colocar esas placas y solo queda la parte de la puerta. Así que podemos dar gracias al Señor por todas estas cosas. Y me gustaría que de verdad fuera un día no solamente para pedir cosas en nuestras oraciones, sino dar gracias al Señor por todas esas oraciones que ha ido contestando en las últimas semanas. Y me gustaría comenzar con una lectura que encontramos en el Salmo 95. No voy a leer todo el Salmo, sino solamente los primeros 7 versículos, que es un llamamiento, una llamada a adorar, dar gracias al Señor por lo que es y por lo que hace. Dice así, Salmo 95 y el versículo 1 dice: venid, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Venid, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Y me gusta este salmo, es similar en algunos sentidos al Salmo 100, que nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y damos gracias al Señor por quién es, porque es nuestro creador, porque creó todo. También podemos dar gracias al Señor porque hace tantas cosas en nuestra vida. Y obviamente damos gracias al Señor porque es nuestro Salvador. Entonces eso es de venid, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Estamos aquí no solamente para escuchar la palabra, obviamente estamos aquí para eso, pero eso es parte de nuestra adoración, reconociendo quién es el Señor y adorando su nombre. Así que me gustaría que iniciáramos cantando el cántico 16, el cántico 16, que está basado en el Salmo 100, como digo, tiene algunas ideas el Salmo 100 similares al Salmo que hemos leído. Y es: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Estamos aquí con alegría, con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, Él nos hizo y no nosotros. Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanzas, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este cántico número 16. Alegría,
portar fins aquí. I volem demanar-te, Senyor, que la paraula que avui es prediqui, les cançons, tot el que està preparat per avui, Senyor, toqui els nostres cors, que tu ens parlis a través de la teva paraula, Senyor, i que puguem posar-la en pràctica en el nostre dia també, a partir, Senyor, d'aquesta setmana que ara comença. Gràcies, Senyor, per tots i cadascun dels teus germans que estan aquí, Senyor, i per ser tu el nostre Pare. Estigues amb nosaltres i beneeix el culte aquí en aquesta església i també en la resta d'esglésies en les quals els germans es reuneixen. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Pues os podéis sentar. Vamos a tener una segunda lectura que tiene que ver con el tema que va a compartir con nosotros nuestro hermano Pablo esta mañana. Lo encontramos en la primera carta que escribió el apóstol Juan, primera de Juan, y en el capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo cortito, solo tiene 10 versículos, pero vamos a leer todo el capítulo. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, y a partir del versículo 1 leemos lo siguiente. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos las perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces pedimos a Dios que nos hable por lo que ha puesto en el corazón de Pablo esta mañana, y no solamente que estemos aquí, seamos oidores, sino que al salir pongamos en práctica esa palabra. Pues vamos a tener unos minutos de ahora alabanza, adoración cantada. Y vamos a seguir con la idea de seguir dando gracias a Dios por todo lo que es y todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a comenzar con un primer cántico, que es el cántico número 3, que está basado en otro salmo, el Salmo 66. Dice, aclamad a Jehová con alegría toda la tierra, cantad la gloria de Dios, poned gloria en su alabanza y decid a Jehová, decid a Dios, cuán grandiosas son tus obras. Como hemos dicho, la salvación, la más grande de las obras, qué grande que es. Pero es que vemos cada día la grandeza de Dios en nuestras vidas, contestando oraciones, estando con nosotros, bendiciéndonos y ayudándonos. Así que vamos a cantar este cántico número 3. Vida
Vamos a seguir alabando al Señor con el cántico número 8, que a mí es un cántico que a mí me ha gustado, ¿vale? Siempre. Es de profeta Habacuc, que sabe que va a haber problemas, que vienen momentos difíciles en la historia personal suya y en la historia de su pueblo. Y reconoce que quizás falten muchas cosas, incluso puede faltar lo básico. Pero puede seguir cantando a Dios porque tiene a Dios. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es la esperanza que tenemos los cristianos. Que puede pasar muchas cosas, pero que el Señor esté con nosotros, que seamos del Señor y que tengamos esa esperanza de estar con Él por toda la eternidad, ese gozo nadie nos lo puede quitar. Así que vamos a cantar este cántico número 8. Vamos a seguir alabando, adorando a Dios con otro cántico basado en otro escritor del Antiguo Testamento. Esta vez es en el libro de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías. Y también Jeremías vivió una época muy duro, muy difícil en su historia y en la historia de su pueblo. Pero incluso en este libro, que en algunos momentos es muy duro, hay unos versículos preciosos. El gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana. Y eso es la seguridad que tenemos. No sabemos lo que puede pasar mañana, pasado, todo este mes. Sabemos que estamos en momentos complicados, tanto por la situación sanitaria, por la situación económica. Pero como cristianos tenemos la seguridad de que Dios es fiel. Y el Dios que nos ha cuidado durante toda nuestra vida no deja las cosas a medias. Y tenemos esa seguridad y podemos cantar que nueva es cada mañana tu gran fidelidad. Así que vamos a cantar este cántico 25. Y seguimos dando gracias al Señor por todas esas cosas que ha hecho, por salvarnos, por estar a nuestro lado, por ser fiel. Y vamos a cantar el cántico 53, porque podemos cantar los cristianos, nuestro Dios reina hoy. Y tenemos esa seguridad, pase lo que pase, Dios reina, seguirá reinando. Y me encanta la segunda estrofa de este cántico. Lugares de Jerusalén, gritad de amor, Dios nos salvó.
está reinando en los corazones de muchas personas porque nos ha salvado. Dios trae consuelo a su pueblo, rescató. Y la última estrofa, toda la tierra ved la salvación de Dios. Estamos llamados a proclamar que Dios quiere salvar a todos. Jesús es el Señor ante los pueblos. Él demostró su poder, muriendo en la cruz por nosotros, pero resucitando. Entonces vamos a cantar este cántico número 53. Y para acabar este tiempo de alabanza, adoración cantada, vamos a acabar con el cántico 78. No hi haurà més dol, ni patiment, ni més llàgrimes als nostres ulls. No hi haurà més crits, ni més dolor. Tot ja haurà passat. Nostre Déu serà amb nosaltres i per sempre reinarà. Hi haurà cel i terra nova per l'eternitat. Y podemos seguir alabando al Señor, dando gracias incluso en momentos difíciles, porque esta esperanza, como he dicho antes, nadie nos la puede quitar. Tenemos esa seguridad de que sí, Jesús reina hoy en los corazones de muchas personas, pero llegará un momento que reinará de una forma completa, que todas las dificultades, el pecado, la maldad quedará derrotada totalmente. Y como estamos cantando aquí, no habrá ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, porque nuestro Dios estará con nosotros y siempre reinará. Así que vamos a acabar con este cántico 78. Nostra Deo
ese tiempo breve de adoración cantada, quería dejar tiempo también para orar esta mañana antes de pasar al tiempo de estudio de la palabra. No voy a repetir todos los temas de oración. Ya los tenéis en el culto de oración, en el vídeo del culto de oración, están ahí. Si estáis esperando aún el vídeo del culto de oración del viernes, como estuve de reuniones ayer no me ha dado tiempo colgarlo, pero espero que entre hoy o los próximos días lo podré colgar para los que no habéis podido venir. Pero tened en cuenta que los cultos siguen de una forma habitual. Esta semana tenemos el estudio bíblico y culto de oración el viernes por Zoom a las 7 de la tarde. Los jóvenes también siguen con sus actividades el sábado también a las 7 de la tarde por Zoom y el domingo por la mañana a las 11:30, Dios mediante, ya lo iremos confirmando como hacemos todas las semanas, según la evolución de la pandemia, pues ya os confirmaremos si se hace de una forma presencial, que en principio se hará de una forma presencial. Sigamos orando por todas estas actividades y que el Señor nos ayude a poder participar en ellos. Os dije la semana pasada que os enviaría un WhatsApp a los grupos que estamos haciendo ¿Qué creemos? No os preocupéis, no lo habéis recibido, pido disculpas, pero con el tema de las obras pues he estado más entretenido esta semana de lo que pensaba, pero espero poder enviároslo y hacer las reuniones durante esta semana, así que estad atentos al WhatsApp, ¿vale? Pero esas son las actividades generales. Solo quiero que en el tiempo de oración, dos cosas. Gratitud, dar gracias. El Señor ha contestado diferentes oraciones que hemos estado haciendo durante no solamente este mes, sino con el tema de las obras. Podemos dar gracias que después de tanto tiempo y tantas dificultades, pues la fachada se ha podido colocar y damos gracias al Señor por eso. Y también hemos estado orando por la situación de la pandemia, personas que conocemos que estaban sufriendo la enfermedad y podemos dar gracias al Señor que ha ido contestando esos temas, además de quizás algunos otros temas que hemos ido pidiendo. Pero también, aparte de gratitud, obviamente sabéis que hoy es día de elecciones. Otra vez, parece que se está convirtiendo casi en un deporte nacional tener elecciones en nuestro país últimamente, pero es el día de las elecciones. Y es verdad que como cristianos sabemos que la solución no se encuentra en los programas políticos. La solución a lo que necesita este mundo se encuentra en el Señor. Y al ver a algunos de las personas haciendo campaña, me he acordado de un versículo que a mí siempre me ha gustado, Romanos 1:16. Pablo dice, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esa es la solución que necesita este mundo. Y permitidme porque cuando veo, digamos, en campaña electoral, y permitidme esta expresión, en un sentido los cristianos tendríamos que estar haciendo campaña todos los días. Porque la solución, como vemos aquí, es el Evangelio. Es poder de Dios para la salvación de todos. Y lo que tenemos que estar pidiendo es, Señor, ayúdanos a nosotros. Vemos cómo vehementemente algunos proclaman, oye, esta es la solución. Pues nosotros sabemos que la Biblia es la solución y debemos estar proclamando el Evangelio. Así que, Señor, nos ayude. Pero el Señor nos ha puesto en el mundo, no tenemos que olvidarnos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y es muy fácil criticar, decir, oye, yo no quiero saber nada, son todos, yo no sé lo que piensan cada uno, pero el Señor no nos pide eso. Pide que como mínimo oremos por las personas que van a salir votadas hoy. En Timoteo leemos, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos.
especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Orásemos porque la situación es complicada, es muy fácil. Yo soy el primero que me puedo quedar en casa y criticar, pero la situación es complicada. Vamos a orar para que el Señor dé sabiduría a los que vayan a salir, para que podamos vivir en paz, para que podamos salir de esta pandemia, para que, como digo, aquí vivamos en paz y tranquilidad, ¿vale? Así que el Señor nos pide que oremos, así que me gustaría también que orásemos por eso. Demos gracias por todo lo que el Señor ha hecho, pidamos al Señor que nos ayude a proclamar que lo que necesita este mundo es al Señor, es su Evangelio, pero también pidamos por los que van a salir votados hoy, que el Señor les dé sabiduría, humildad y que toque sus corazones para que ellos también puedan llegar a conocer el Evangelio. Así que vamos a pasar a este tiempo de oración. Pararemos el vídeo ahora y en vuestros corazones o en voz alta pues podéis orar. Pues gracias, Padre, por este tiempo de oración, los que se han dicho en voz alta, los que han orado. Gracias, Padre, porque hay cosas que nos superan, pero a ti no te supera nada. Y podemos poner todo en tus manos, sabiendo que, como hemos cantado, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que es creador de todo. Y con esa confianza, pues ponemos todo en tus manos y que se haga todo para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos ahora, Padre, que nos bendigas al abrir tu palabra, que escuchemos lo que tú nos quieres decir a cada uno, que estemos atentos y que no quede esta palabra en saco roto, que no salgamos de las puertas olvidándonos enseguida de lo que hemos escuchado, sino que con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos ayudes a ponerlo en práctica desde el momento que ponemos nuestro pie en la calle. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues sin más vamos a dar paso a nuestro hermano Pablo, que tiene a cargo la palabra esta mañana. ¿Me escucháis? ¿Sí? Bien, yo quería orar también. Se me ha sentado Michael y pues antes de empezar voy a también hacer una oración. Señor, te damos las gracias por poder estar en tu casa una vez más. Y ahora, Señor, quiero pedirte que tú estés conmigo, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra, nos permitas aprender, que, Señor, aquello que en primer lugar tú me quieres y me has enseñado a mí y también quieres enseñar a mis hermanos, pues que realmente, Señor, sea tu palabra, sea tu mensaje, sea, Señor, tu sabiduría. Pues te ruego, Padre, que el Espíritu Santo que habita en nosotros pues pueda asistirme en esta mañana. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como dijo Michael, voy a predicar en la primera epístola de Juan y antes de nada voy a leer el pasaje, es muy cortito, son 6 versículos. Primera epístola de Juan, capítulo 2, los primeros 6 versículos, dice así: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle,
y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y la verdad es que la epístola de Juan es una epístola que a mí personalmente me gusta mucho, esta carta. Es una carta muy cortita, es una carta como muy parecida a la epístola de Santiago, a la epístola de Pedro, que es corta, pero que tiene un mensaje muy profundo, muy claro, muy sencillo de entender. Podríamos dividir esta carta, según muchos teólogos, se puede dividir en dos grandes bloques. El primer bloque, que sería el capítulo 1, y el capítulo 2 sería el nacimiento en la familia de Dios. Y el capítulo 3, 4 y 5 sería la conducta en la familia de Dios. Es una carta que utilizan muchos hermanos muchas veces cuando tienen dudas, cuando, por ejemplo, dicen, ¿seré cristiano? ¿O voy por buen camino? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Porque es una carta que tiene mensajes muy precisos. Por ejemplo, dice, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, mentimos. Es una confirmación. O la carta dice, sabéis que Dios es justo, con lo cual, si no somos justos, pues no vamos por buen camino. La carta continuamente tiene afirmaciones que son fáciles de entender, son muy sencillas. Y es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quería que los hermanos en las distintas iglesias tuviesen la seguridad de saber si realmente pertenecían a la familia de Dios, por medio de diversas confirmaciones, la genuina comunión, los falsos maestros, la relación con el mundo, la relación con el pecado, la relación con los hermanos, como he dicho, con su palabra, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y en esta mañana voy a predicar del capítulo 2, y a modo anecdótico, nuestro pastor cuando suele hacer predicaciones, correlativas, no hace mucho estuvo predicando de Tesalonicenses, capítulo 5, y predicó hizo muchos sermones, ahora está en Filipenses. Bueno, pues yo el capítulo 1 compartí de él en enero del año pasado, así que un año después pues voy a compartir el segundo capítulo, y esperemos que no pase otro año para que predique del tercer capítulo. Pero bueno, esto es simplemente para romper un poco el hielo. Pero bueno, si tuviéramos que resumir en dos palabras, el capítulo 1 sería genuina comunión, o comunión genuina. Así podríamos definir y resumir el primer capítulo de Primera de Juan. Juan deja claro que Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Primera confirmación, soy creyente, voy por buen camino. Si estás viviendo en tinieblas, no vas por buen camino. Dios es luz, en él no hay tinieblas, no hay oscuridad. Y lo que deja claro es que si no vivimos en tinieblas, si vivimos en la luz, no es porque seamos fuertes, no es porque seamos majos, es porque Dios habita en nosotros. Es porque al confesar nuestro pecado, como dice el capítulo 1, Él nos perdona y puede trabajar en nosotros. Nos transforma. Más adelante, en la carta dejará claro que el poder del pecado ya no nos domina, ya que al volver a nacer, la simiente de Dios vive en nosotros. Capítulo 3, versículo 9. Un mensaje que he escuchado predicar a Rafael muchas veces. Muchas veces él compartió acerca de esto. La simiente de Dios vive dentro de nosotros, su sustancia. Por eso no podemos pecar, por eso nos capacita, no porque seamos fuertes, es porque el Señor vive dentro de nosotros. Pero bueno, volviendo al capítulo 2, que voy a compartir esta mañana, comienza, hijitos míos. La ternura que tenía Juan por la iglesia, al decir hijitos, me llamó mucho la atención. Y esta mañana, ya sabéis que me gusta mucho buscar ciertas palabras en el original, y solamente he buscado 3 palabras. Hijitos, en el original es teknion, o teknion, no sé cómo se pronuncia, significa niño pequeño. Juan utiliza esta expresión 7 veces en la carta. Hijitos, nadie os engañe, capítulo 3, versículo 7. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 3:18.
Hijito, vosotros sois de Dios, 4:4. Hijito, guardaos de los ídolos, 5:21. Ya hay dos más. Me encanta esta manera de referirse a los creyentes. En aquella época, uno de los grandes peligros, entre muchos, eran los falsos maestros, la idolatría. Era una sociedad muy idólatra, también lo hemos visto y lo estamos viendo en 1 de Corintios. La persecución, la falsa doctrina, la sabiduría del mundo. Y es que hay que entender que el problema de la idolatría, el problema de los ídolos, de los falsos dioses, no es solamente que no adoremos a Dios, que es lo principal, y adoremos estos falsos dioses, sino que era y es hoy en día muy tentador, porque en aquella época lo que hacía la sociedad, lo que hacían las personas era crear un Dios para ellos, crear un Dios que se adecue, que se amolde a mis necesidades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el dinero, pues creo un Dios que es el Dios de las riquezas, y entonces yo si adoro ese Dios, si le doy una pequeña ofrenda, me va a ir bien y voy a tener mucho dinero. O me gusta mucho el juego, me gustan mucho los juegos de azar, pues hay un Dios de la suerte, y entonces yo de vez en cuando pues le doy algo a ese Dios y entonces yo ya estoy tranquilo, sé que me va a ir bien en los juegos y voy a ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Ese era uno de los grandes problemas de los ídolos y es un problema que pasa hoy en día. A diferencia de Dios, Dios no tiene que adecuarse a nosotros, somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a Él. Por eso constantemente se dirige con esa ternura. Hijitos, se preocupa, sabe que es muy fácil equivocarse, es muy fácil confundir las cosas, es muy fácil desviarse del camino. Por eso el versículo 1 empieza, os escribo estas cosas para que no pequéis. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Todo lo que acaba de decir en el capítulo 1. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. El Señor quiere dejar claro que Él es santo y no tiene comunión con el pecado. Por tanto, como Él nos ama y quiere tener una relación con nosotros, sabe que si vivimos en pecado no podemos estar con Él. El pecado es separación de Dios, es muerte. En Romanos lo dice muchas veces, Romanos 6:23, por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte. En otro pasaje dice, porque si vivís en la carne, de cierto moriréis, tendréis que morir, tendréis que estar separados de Dios. Por eso comienza, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Coloquialmente sería para que no metáis la pata. Ya sois creyentes, ya habéis aceptado a Jesús, no os equivoquéis. Pero Él sabe que somos pecadores, que esa es nuestra condición, que todos nosotros pecamos continuamente, cada día. Por eso va a dar unas pautas, va a recordar que la obra de Cristo no acabó en la cruz. No es que Jesús simplemente muriese en la cruz, resucitase el tercer día y ya está. Y a partir de ahí, pues que cada uno se espabile. Total, Él ha hecho lo más difícil, lo que era imposible. No. Él ayuda al creyente durante todo su peregrinaje en la tierra. Durante todo su peregrinaje en la tierra. Que por cierto, si no lo he dicho, el mensaje se llama Cristo trabajando por nosotros. O el trabajo o la obra de Cristo por nosotros. Y por eso, para entenderlo, vamos a mirar estos versículos que continúan en dos puntos. En primer lugar, la obra de Cristo como Paracleto. Y ahora lo entenderéis. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En primer lugar, abogado. ¿Por qué digo Paracleto? La palabra abogado en el original es la misma que se utiliza en Juan 14:16, cuando Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra Paracleto es usada 5 veces en el Nuevo Testamento. En Juan 14:16, 14:26, 15:26, 16:7 y primera de Juan, que estamos ahora, 12:1. Todas ellas refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en favor del creyente. Y simplemente quiero leeros, porque no vamos a estudiar ahora la obra del Espíritu Santo, pero simplemente quería leeros, ya que hablaba de Paracleto,
Tengo una Biblia textual que hace referencia acerca de esto y lo que dice me gustó mucho, es muy interesante. Dice así: la traducción del sustantivo griego, parakletos, envuelve diversos problemas de tipo lingüístico y doctrinal, pero es evidente que difícilmente puede definirse mediante una sola palabra a la tercera persona de la deidad, actuando como parakletos a favor del creyente. Esto es de fácil comprobación si uno arriesga, dentro de las limitaciones humanas, a hacer una descripción de las acciones del Espíritu Santo, que como parakletos envuelve al creyente desde el nuevo nacimiento hasta su glorificación. Pero por lo menos intentémoslo. El parakletos es primeramente el engendrador y el santificador, pero también el persuador y el guiador. Es igualmente el enseñador, el recordador, el sustentador, el dador, el mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Es el ayudador, el intercesor y el defensor. Es el protector, el fructificador. Y claro está, también es el consolador. No voy a explicar ahora todo esto porque si no sería, pues como hace nuestro pastor, una predicación muy larga y de muchos domingos. Pero simplemente para traer un poco de luz quería leer esto que habla acerca del Paracleto, el trabajo del Espíritu Santo en favor del creyente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, como acabo de decir. Y en este texto que acabo de leer iguala el trabajo de Jesús con el trabajo del Espíritu Santo, porque ambos son iguales, son parte de esa Trinidad perfecta. Por eso dice abogado, en el original es parakletos. Pero volviendo a nuestro versículo, aquí se traduce como abogado. El versículo 1 podríamos explicarlo así. Imaginaos el tribunal de Cristo, ese tribunal que todos vamos a tener que pasar, donde se saldrá toda nuestra vida, todas las cosas buenas y también todas las cosas malas. Y Jesús será nuestro abogado, Dios será el juez, y Jesús, a diferencia de los abogados de la tierra, que defienden a sus clientes, sean culpables o no, ellos los defienden porque les pagan, Jesús dirá que sí, dirá, sí, Él es pecador, sí, Él ha hecho todo eso que sale allí, todas esas cosas malas, las ha hecho. Él realmente merece una condena, es culpable, no vamos a mentir. Dirá que somos culpables, que somos pecadores, que merecemos el castigo. Pero el texto, como continúa diciendo nuestro versículo, habla de ese abogado, habla de Jesucristo, el justo. Él es justo, nuestro abogado, porque no tiene pecado, vivió con nosotros, pero sin pecado. Su justicia, sus designios son justos y soberanos. Él nos ama y sabe que la justicia exige un castigo, por eso Él dirá, son culpables. Pero se acercará al juez que es Dios y le enseñará sus manos y le enseñará sus pies y le dirá, es culpable, pero me pertenece, porque yo pagué por Él, yo pagué el castigo por Él, porque Él se aferró a mí, Él aceptó mi salvación y entonces seremos salvos. Por eso el texto continúa diciendo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo, nuestro abogado, Él mismo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Esa es la obra de Cristo en favor nuestro. Pero el versículo 2 continúa diciendo, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. La salvación es universal. Dice la Biblia que Jesús murió por todo el mundo. Otra cosa muy distinta es que no todos pueden disfrutarla. No porque el Señor no quiera, sino porque simplemente no la aceptan. Simplemente no la aceptan. Menos aún pueden disfrutar de los beneficios de Jesús como paracletos. Recordemos que la carta está escrita para la iglesia, porque estaban pasándolo mal. Ellos
esperaban la segunda venida de Jesús, esperaban que fuera algo inminente. El Señor tiene que venir ya. Y es importante recordar que aún, como dice la Biblia, faltaban muchos por añadirse al redil. Como pasa hoy en día, puede que estés escuchando esto y aún no seas salvo, aún no hayas aceptado a Jesús en tu corazón. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Él dijo que vendría. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan o procedan al arrepentimiento, según dicen otras versiones. Aún hay tiempo. Recuerda que Él murió por ti, lo que acabo de decir. La pregunta es, ¿lo aceptarás o lo rechazarás? Esa sería una manera resumida, muy resumida, de la obra de Cristo como paracletos en favor de los creyentes, que encontramos en los primeros 2 versículos. En segundo lugar, la obra de Cristo a través de su palabra. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. La manera de conocerle es a través de su palabra. Recordemos, Juan escribe esta carta para que pudiéramos discernir si realmente somos hijos de Dios, si de verdad Jesús es nuestro Salvador o simplemente es solo una emoción. Pero el mensaje es más profundo. Hay 2 palabras claves aquí que al analizarlas traerán más luz todavía. En primer lugar, conocerle. Ginosko, saber absolutamente, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender. Entender el significado de esta palabra es muy importante, porque conocer hoy en día es muy subjetivo. Me voy a meter con los médicos. Mi médico me conoce en principio, mi médico de cabecera. Tiene mucha información de mí. Sabe cómo funciona mi cuerpo por dentro, sabe qué sangre soy, ni siquiera yo sé qué sangre soy, sabe qué cosas me pueden sentar mal, conoce mi historial médico, sabe qué enfermedades tengo, qué posibles enfermedades podría llegar a desarrollar con los años si no me cuido, etcétera, etcétera. Pero una visita de 10 minutos cada 6 meses, ¿da tiempo realmente para que me conozca? ¿Sabe lo que me hace feliz, lo que me da miedo? Mira, si hiciéramos una encuesta global, a nivel mundial, con la siguiente pregunta, ¿quién es Jesús? Probablemente la gran mayoría, creyentes y no creyentes, diría que sí. La gran mayoría del mundo sabe quién es Jesús. Dirían, sí, hombre, Jesús, el Hijo de Dios, era judío, y darían muchos detalles. Nació en Belén, para eso se celebra la Navidad, etcétera, etcétera. Darían muchos detalles acerca de quién es Jesús. Pero si ahora preguntásemos y dijésemos, ¿pero conoces a Jesús? ¿Realmente tú lo conoces? Ya la respuesta sería muy distinta y nos la podemos imaginar. Y si preguntásemos a todas las personas que dicen que son cristianas, que en el mundo hay mucha gente que dice que es cristiana, y le dijésemos, ¿conoce usted al Señor? ¿Conoce a Jesús? La respuesta también sería muy variada. Probablemente en muchos casos habría silencio. Se lo pensarían, habría que pensárselo. En muchos casos habría tristeza. Mateo 7, 21, 23, palabras de Jesús, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad o hacedores de maldad. Jamás os conocí, no recuerdo verte sumergirte en mi palabra, leyendo la carta que te dejé, el trabajo de mi Padre, mío y del Espíritu Santo, para que tuviesen mi voluntad.
me ignoraste, no buscaste mi rostro. Y esto nos lleva a la segunda palabra clave del texto. Continúa el versículo 3, dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, ya hemos visto más o menos qué sería conocerle. Si guardamos sus mandamientos, guardar, tereo, conservar, custodiar, reservar, estar de guardia, considerar, mantener, retener. Lo mismo de antes, guardar sus mandamientos no es guardar la Biblia en la estantería y cogerla el domingo siguiente, cuando venimos al culto. Una de las definiciones de guardar es estar de guardia. Cuando yo estoy de guardia, cada 4 semanas yo tengo una semana entera que estoy de guardia. Cuando yo estoy de guardia, en principio, esa semana es una semana normal. Para mí es una semana normal, como otras personas que también estarán de guardia. Pero hay algunos matices. En primer lugar, siempre tengo que estar localizable. Siempre. Es mi responsabilidad estar localizable. Tengo que tener un móvil, tengo que tenerlo con batería, tengo que tenerlo cargado, etcétera, etcétera. Tengo que estar en condiciones, por si se requieren mis servicios. Esa semana no me puedo emborrachar, las otras semanas tampoco, pero esa semana menos todavía, porque estoy comprometido. No me puedo alejar más de 100 kilómetros de la central. Cuando estoy de retén no puedo ir a Barcelona. Tengo que estar por aquí cerca. Estar de guardia. Señor, tu palabra, siempre estoy de guardia, atento a tu palabra, atento a lo que ella dice. Tengo que hacer esto, consulto tu palabra, consulto tus mandamientos. Cambia mi vida. Guardar tus mandamientos es un cambio de vida, afecta mi día a día. Estoy continuamente vigilando cuál es tu voluntad. Una de las definiciones era vigilar. Cómo debo comportarme en las diferentes situaciones que se me presentan. Dispuesto a obedecer. Otra definición era retener. Retengo tu palabra, tus órdenes, las guardo dentro de mí para poder así obedecerlas. Si hago todo eso, puedo empezar a pensar que empiezo a conocerle. Dice el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Os acordáis cuando dijimos al principio que la idolatría, los falsos dioses eran tentadores? Porque se adaptaban a nuestras necesidades, era mucho más fácil seguirlos. Solo había que cumplir con una serie de ritos, de vez en cuando, sacrificios, alguna ofrenda y ya está. Y podías seguir viviendo, pues, básicamente como te diera la gana. La Biblia enseña que si tienes un encuentro personal con el Señor, si realmente tienes un encuentro con el Señor, si lees su palabra, si el Espíritu Santo habita en ti, obedecerás su ley. Mejor o peor, pero obedecerás su ley. Y como he dicho antes, no porque seamos súper agradecidos, súper majos, porque el Señor, mira, me escogió a mí porque seguro que me hace caso, así que lo voy a escoger a Él. No. Lo haremos, como he dicho antes, porque Él nos capacita. Porque Él nos capacita, porque habita dentro de nosotros. Si no obedeces su ley, como dice el texto, entonces cuestiónate tu fe. Estate alerta. Estate alerta. Ora. Ya os dije, esta carta tiene muchas confirmaciones acerca de si realmente soy o no cristiano. No se trata de quién hace más, sino si hacemos simplemente lo que Él nos pide. Si simplemente le vamos a obedecer o no. Primera de Samuel 15:22 dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero hay más. Este versículo lo escribe Juan guiado por el Espíritu Santo, porque como ya he dicho en varias veces, uno de los grandes peligros eran los falsos profetas, los falsos maestros, el pseudocristianismo. Parecen creyentes, parecen cristianos, pero no lo son. Por eso dice, y no guarda sus mandamientos.
Jesús enseñó acerca de los falsos profetas, de los que hablan mucho y hacen poco. Y dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús también enseñó acerca de esto. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen ser, por sus frutos. Si no guarda sus mandamientos, es un árbol malo. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, hasta hace un momento era mandamientos, ahora ya es, afina más, dice, guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Perfeccionado. Hasta ahora hemos visto cómo el Señor es el que lo hace todo, nos salva, nos abre los ojos, habita en nosotros. Pero la manera en que esa obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente sea cada vez más completa, más eficaz, es a través de su palabra. No podemos crecer, madurar, si su palabra no forma parte de nuestro día a día. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús continuamente exhortaba, permaneced en mi palabra, escuchar mi palabra, estar atentos a mi palabra. No la olvidéis, solamente así seréis libres. Algunas exhortaciones. Primera de Pedro 2, capítulo 2, 1, 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Colosenses 3:13. Y por último, Santiago 1, lo tengo aquí, Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Podría seguir leyendo innumerables versículos que dejan claro que la voluntad del Señor es que crezcamos en su conocimiento, que cambiemos nuestras vidas, que seamos luz y sal en medio de la sociedad en la que vivimos, que lo único que quiere es ayudarnos, pero para eso es necesario guardar su palabra, guardar dentro de nosotros su palabra. El versículo 6 de nuestro texto es quizás el más claro en este sentido. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sé cómo Jesús anduvo en esta tierra? Aquí está su historial, aquí está su diario de vida, su ejemplo, y no solamente los evangelios, no solamente los 4 evangelios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla acerca de Jesús.
de cómo iba a ser, cómo nos iba a salvar, cómo se iba a comportar. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, entre muchos otros detalles acerca de Jesús. Él es nuestro ejemplo sublime. Y como conclusión, no voy a hacer un resumen de todo lo que he dicho hasta ahora, pero siguiendo el hilo del último versículo que he leído, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, que solamente este versículo ya nos valdría para hacer una predicación entera. Voy a leer unas palabras de Jesús que resumen bien su obra en la vida de los creyentes. Meditemos y pidamos al Señor que nos guíe y nos ayude a ser hijos obedientes y consecuentes, conscientes de lo que hacemos. Nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 15. Los versículos del 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Primera de Juan dice lo mismo. Separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa es la manera. Esa es la manera. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Os acordáis del versículo? El que guarda su palabra, en ese el amor de Dios se ha perfeccionado. No hay otra manera. Dice Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que el Señor los bendiga. Pues damos gracias al Señor y a Pablo esta mañana por haber compartido con nosotros lo que el Señor había puesto en su corazón. Y vamos a acabar el culto con el cántico número 50. Y acaba este cántico con la frase, haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Si queremos ser esa luz, ese testimonio a la gente que nos rodea, pues tenemos que permitir que el Señor nos vaya cambiando, que le conozcamos, que permanezcamos en su palabra y permanezcamos en él. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este cántico número 50.